Estamos muy contentos el día de hoy en Dominus TV y bueno, tenemos aquí a un súper amigo, un personaje, una persona ilustre en esta verdad, Juan Balistieri. Gracias, disfruto cada momento que pasamos juntos y listo para compartir. Bueno, hemos hablado del Éxodo, hemos hablado de Moisés, hemos hablado de Adán. Y bueno, el propósito del Éxodo es para llevarnos a una libertad. Ese es el propósito. Éxodo es la salida, es salir de algún lugar para llevarnos a una libertad. Y yo te escuché una frase muy interesante que anoté, me llamó mucho la atención y me encantó. Me encantó esta frase y me gustaría mucho que nos la explicaras. Tú estás hablando de que la libertad, o sea, esta libertad en Cristo, esta libertad gloriosa que tenemos de llegar y caminar en este propósito eterno, porque cuando uno es esclavo o prisionero de Cristo es cuando verdaderamente es libre. Entonces, esta libertad, decías, está conectada con el amor frío. ¡Wow! Dije yo, qué frase tan interesante, ¿no? El amor frío. Platícanos de esto, Juan, por favor. Sí, es difícil calificar a veces con palabras. Siempre le comparto en las comunidades donde nos movemos de que Pablo pedía muy pocas veces oración, pero por una de las cosas que pedía oración era que oraran por él para que Dios ponga palabras en su boca, porque a veces es difícil decir en palabras un concepto espiritual. A mí me cuesta muchísimo y a veces trato de rebuscar esto, ¿no? Creo que la expresión amor frío tiene que ver con una cultura, como hablábamos en uno de los programas, que el amor siempre tiene que ser algo que tenga un sentimiento, que tenga una emoción. Hemos confundido el amor de Dios con que siempre el amor tiene que ser algo que tiene que sonar a dulce, tiene que sonar a suave, tiene que sonar a amistoso, lindo, y no tenemos el nicho mental donde el amor es un asunto frío. Cuando nosotros leemos Génesis, dice que Dios creó al hombre y primero lo formó de la tierra, dice. Es decir, que la primera expresión de Dios creando al hombre es algo frío. La tierra era algo frío, no tenía vida. Pero esa capacidad de ver con frialdad algo que después le vas a dar vida y emociones es el punto a donde se debe de comenzar. Siempre los inicios de algo trascendente ameritan una postura de frialdad. Yo me imagino y pienso cuando compraron esta tierra ustedes y pensaron en todo lo que iba a ser. ¿Qué era? Un montón de planta, yuyo, no era nada. Pero ¿qué fue lo que hizo que algo que no era nada luego fuese todo esto? Amor frío, amor de iniciación, amor que tiene la capacidad de saber que algún día vas a tener algo que te va a gustar, que te va a amar, pero al comienzo nada de eso tenía mucha expectativa. El amor frío tiene que ver con aquello que yo le llamo en Dios, ese amor de Dios que no se deja mover por nuestras emociones y sentimientos. Y eso me hace pensar a mí, y esto me ha sostenido estos últimos años, que Dios no me tiene lástima. Porque la lástima muchas veces se confunde con el amor. Pero la lástima es una especie de amor que dura hasta que alguien deja de sufrir. Pero cuando ya deja de sufrir, ya se termina el vínculo. Me parece hasta un amor corrupto, el amor lastimoso. Y yo creo que ese amor mezclado con lástima es lo que explica nuestras oraciones lastimosas, nuestras acciones lastimosas, y nos ha apartado de la profesionalidad, de la frialdad de la profesionalidad. Entonces, el amor frío de Dios es ese amor que hizo que Dios viera a un pueblo esclavo
pero que no se movió por la libertad de ellos, por la lástima, sino por el propósito. El amor de Dios que prioriza su propósito por encima de la condición humana lo hace a Dios efectivo y eficiente en la historia bíblica. Fíjate que No sé si se va... Sí, tú mencionaste un ejemplo que me encantó, no sé si en mi calidad de médico, pero me encantó, que hablaste de una relación con un médico, que conocido tuyo de hace muchos años, y cómo el médico dice las cosas. Platícanos eso, está buenísimo. Sí. Yo creo que eso va a quedar muy claro. Sí, primero compartíamos acerca de cómo los padres aman a sus hijos, pero el amor de un padre, que está ligado en todos los casos, cuando el hijo levanta temperatura y excede a las posibilidades, ya le puse el paño frío, ya le di todo lo que tenía y la temperatura sigue, la mamá y el papá tienen que correr al hospital a encontrarse con un profesional que vocacionalmente tiene amor. Yo creo que hay médicos que sí por sus profesiones aman a las personas. Nada más que es un amor que no está ligado ni linkeado, como dicen ahora, con las emociones, pero que lo pone en capacidad de frialdad. Mi médico, yo tengo mi médico personal exactamente desde el año 92, es mi médico de cabecera. Y yo con él he estrechado lazos que cuando nos ponemos a hablar, yo me voy porque me da ya hasta calor de no hacerle perder el tiempo, pero tenemos un lazo. Ahora, cuando él es médico conmigo, en 40 años me ha dicho cosas muy, muy violentas, que me han dejado pensando. ¿Por qué? Porque él no está ligado a mí ni emocionalmente, ni sentimentalmente. Es más, es un médico que siempre perteneció a la periferia de mi obra social o mutual, así que ha sido bastante costoso mi vínculo con él en dinero. Pero ¿qué es lo que ha hecho que yo esté con él? Que él me ha amado a mí profesionalmente y lo ha hecho eficiente en cada diagnóstico, y yo creo que Dios lo usó a él para que yo esté vivo el día de hoy, Ernesto. Porque no quiero entrar a encontrar experiencia, pero sí hago alusión. Y cuando uno va a ver un médico vocacional, eficiente, efectivo, profesional, y mientras que más profesional sea, más frío y duro va a ser, pero las soluciones son eficientes, lo único que queda después de ver a alguien que te ama bien, profesional y fríamente, es ir a tu casa y gestionar lo que te dijo. Y esta libertad, con este amor que lo has diagnosticado o etiquetado de alguna manera como un amor frío, platícanos cómo es esa conexión en esa libertad. Bueno, cuando uno pretende caminar en esta libertad, Dios es frío. O dejamos que el Espíritu Santo nos revele lo delincuente que éramos y no la buena gente. Es una posición fría de Dios. Si queremos ver a un padre que ama fríamente, veamos el cuadro de la cruz. Si uno no entiende el amor basado en justicia y en la frialdad de Dios, jamás un padre permitiría que su hijo esté 6 horas sangrando en una cruz. El amor frío es la prioridad de un propósito por encima de lo que sientes. Entonces, eso llevado a la vida real es, por más que nosotros lloremos y lagrimiemos toda nuestra vida y le hagamos a Dios ayunos y oraciones lagrimosas, nuestras emociones calientes no van a movilizar el amor frío de Dios que ponga en riesgo su propósito en nuestra vida. Entonces Dios actúa fríamente, eso no significa que no sea amor. Y a veces esa falta de frialdad, de ese amor frío, eficiente, que nos perfecciona, no nos permite vivir en libertad, porque negociamos cómo la gente se siente por encima de una verdad. La verdad es fría, Ernesto, la verdad tiene una cuota de frialdad que después nos va a traer todos los momentos. No estoy diciendo que esto no tenga alegría, y como lo dijiste también en uno de los encuentros, la verdad le tiene que doler a alguien y a otro no, para que haya libertad. Hay personas que dicen, no, yo quiero caminar en libertad, pero de alguna manera caen en un autoengaño. O sea,
su amor por ellos no es un amor objetivo, no es un amor real, no es un amor frío, por decirle. Y nunca caminan en esta libertad. ¿Por qué? Porque no se hacen un diagnóstico a sí mismos por el amor que se deben de tener, porque yo tengo que amar como me amo a mí mismo, ¿no? Entonces, no puedo yo caminar en esta libertad si yo no soy lo suficientemente crítico conmigo mismo, amarme a mí mismo en esta frialdad, en esta objetividad, para yo poder caminar en esta libertad. Y yo creo que hay muchísimas personas que están así. Sí. Se ven en el espejo y, ay, qué lindo soy, qué bonito, como casi no necesito nada en la vida, ¿no? Casi soy perfecto en todo, no necesito nada. Pero no están caminando en esta libertad. ¿Por qué? Porque no tienen este diagnóstico por el amor malentendido que se tiene. Sí, totalmente. Y yo creo y vuelvo, y qué bueno que todavía me dejan el micrófono, que es una gran deuda que tenemos en el evangelio primario, lo que le llamamos el evangelio temprano, como fundamento. Tiene que pasar muy poco tiempo cuando un creyente nos detectamos que el Señor añadió a la iglesia a alguien para salvación y que nosotros la dejemos pasar demasiado tiempo centrada en sí mismo sin entender este amor de Dios. Este amor que lo llamamos frío, como bien lo dijiste, que tiene que ver con los procesos lógicos. A ver, Dios no tiene un problema, tiene una configuración que ninguno de sus atributos son intercambiables. Es decir, Dios no puede ser tan amor que deje de ser justo. Y no puede ser tan justo que me deje de amar. Tampoco puede ser tan recto que anule su justicia. Entonces Dios es Dios porque es la combinación exacta de todas esas cosas que terminan diciendo que Dios es amor. Entonces el amor de Dios tiene un estado de justicia. El amor de Dios tiene un estado de rectitud. Quizás Dios, me atrevo a decir, Ernesto, me tomo este atrevimiento. Quizás Dios no es como nosotros, que cuando criamos nuestros hijos nos hacemos los que no vemos cosas porque preferimos negociar una disciplina en el presente, pero que la vamos a pagar más cara en el futuro. Dios no sería ese Padre. La libertad está conectada, dijimos, con el amor frío, pero tampoco está apartado de la inteligencia. Platícanos de este tipo de inteligencia. Sí, Dios lo primero que le dijo a Moisés en el libro, primero se lo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Yo no concibo, si fuese médico, que no lo soy, decir que yo amo mi vocación si no me prepararía en calidad de profesional. Si yo quiero decir que yo amo a la gente que yo sirvo, la gente tiene que ver en mí que yo crezco en inteligencia y en sabiduría, no en el esfuerzo humano. Claro que inteligencia también se adquiere leyendo, estudiando, pero la inteligencia como una virtud que viene de Dios. Dios le dijo a Moisés, asegúrate de hacer la obra conforme al modelo que te mostré. Y le añadió rápidamente, ya he puesto entre la gente que te rodea a una persona que es sabia y es inteligente. ¿Por qué, Ernesto? Porque Dios nunca nos mandaría a hacer algo que no amerite los mayores niveles de inteligencia que un ser humano necesite para cualquier cosa en la tierra. Por eso me oíste comparar a los creyentes como superiores a los astronautas. Porque Dios no te puede mandar a hacer un templo o un tabernáculo que no vaya a tener los mayores niveles de inteligencia y de sabiduría. Y eso también tenemos una deuda con el evangelio temprano. No hay que engañar a la gente diciéndole que el evangelio es para los que quieran, cuando puedan y cuando se les ocurra. No, eso es mentira. Eso no es el evangelio. Jesús soportó 30 años en una carpintería para que solo los últimos 3 años y medio, solo el 10% de un hombre maduro e inteligente hizo falta para cambiar y trastornar la historia humana. Pero mientras tanto fueron 30 años de carpintería, acumulando ¿qué?
sabiduría, inteligencia, respetando todas las leyes que estaban previstas. Así que a veces, cuando nosotros nos ponemos nerviosos, que aprendemos 2 palabras y salimos a decirle, creemos que con eso va a cambiar el mundo, no. Jesús estuvo el 90% de su vida en los silencios de una carpintería y solo necesitó 3 años y medio para trastornar la historia humana. Aprendamos algo, no salgamos a correr tan rápido con 4 palabras aisladas, más bien preparémonos en inteligencia y en sabiduría para que nuestro participar en la sociedad sea más por inteligencia que salir con un montón de verborragia que ni siquiera el mundo sabe lo que creemos. Entonces tú nos estás hablando de una preparación que tiene que ver en un contexto de ser más profesionales. Sí, claro. Profesionalismo. Sí. Entonces, ¿qué es el profesionalismo del cristianismo o el profesionalismo del Evangelio del Reino? ¿Cómo lo pudiéramos de alguna manera como resumir o entender de una manera práctica? Yo trato, Ernesto, de evitar de dar mis opiniones. Entonces, por eso recurro a ciertos mecanismos escriturales. En el libro de Hechos de los Apóstoles se relata el último viaje de Pablo. El último viaje de Pablo. Pablo está saliendo de Mileto, está viniendo de las regiones a Mileto y le pide a los ancianos de Éfeso que por favor se recojan a Mileto, porque él no va a poder llegar y ya no los va a volver a ver. Ernesto, prestemos atención a todas las despedidas en la Biblia. Todas las despedidas en la Biblia tienen un altísimo contenido de ADN de Dios. Todas las despedidas. Elías despidiéndose de Eliseo, Moisés despidiéndose del pueblo, Jesús despidiéndose de los discípulos. Todas las despedidas bíblicas tienen un altísimo nivel de ADN espiritual, mucho. Y este no va a ser la excepción. Pablo se va a despedir y vienen los ancianos de Mileto. Viajaron cerca de 100 kilómetros, hace 2000 años atrás era distancia. Y Pablo les va a decir a ellos esta frase que creo que encierra tu pregunta. Yo estuve con ustedes de día y de noche y con lágrimas. Lo repito. De día y de noche y con lágrimas. Y a algunas geografías Pablo le dice fechas. Estuve 3 sábados, estuve 3 años y medio. Pero eso todavía no es lo más importante. Lo más importante es lo que dice después. Y les anuncié todo el consejo de Dios. Es decir, no fui a ustedes con una partecita. Les anuncié todo el consejo de Dios. A eso yo le llamo profesionalidad. Estar en manos de personas que no me están predicando lo que van entendiendo, sino una generación de creyentes que estén expuestos a predicadores que aunque dispensen el Evangelio de forma dietaria, el que lo está dispensando tenga un concepto general de lo que es el Evangelio. A ver, Ernesto, yo puedo ir aprendiendo albañilería e ir poniendo ladrillos y si la casa no me sale bien, el costo es la casa. Pero si yo soy médico cirujano y pretendo aprender cirugía operando, estoy ante un grave problema. ¿Por qué? Porque no es lo mismo improvisar con ladrillos a improvisar con la vida de las personas. Entonces nosotros arrastramos una cultura de que voy pastoreando a la medida que voy aprendiendo. Y vamos aprendiendo. Y yo, a ver, acá presente, Juan, sí, yo acá levanto la mano. Yo permanentemente soy un confesor. A veces yo no entiendo por qué hay gente que me ha aguantado a mí 40 años y lo entiendo, pero solamente que hay una diferencia. Yo lo digo, yo me hago cargo.
y hablo acá, así que yo no sé a dónde voy a llegar. Yo estoy expuesto a una cámara y estoy exponiendo mis intestinos. Pero cuando llamamos un evangelio más profesional, decimos, querido, antes de ir con la primera vez con el bisturí, presenta el certificado de haber sido expuesto a un evangelio completo. Y no completo de título, que ya lo sabemos, el evangelio completo. Cuando yo era joven, el evangelio completo, ¿cuál era? Cristo salva, sana y llena del Espíritu. Bueno, para mí hoy eso no es el evangelio completo. Hay muchos aspectos de este evangelio que se tienen que concentrar en una generación, y cuando vayamos, ¿ve? Pero Ernesto, no solamente el evangelio lo hemos hecho así, la paternidad. A ver, todos aprendemos a ser padres teniendo hijos, es una locura. Yo soy de los que creo, y ya se está haciendo en algunos lugares del mundo, que a los 14, 15 años hay que darle curso para padres a los niños. Que a las muchachas y a los muchachos hay que darle curso de matrimonio, no cuando son casados. Yo vengo de ahí, Ernesto. Me llevaban a los cursos de matrimonio cuando ya tenía 20 años de casado, y algunos problemas que teníamos ya éramos un huevo frito. Un huevo frito no se puede volver a poner de nuevo en la cáscara. Entonces, todo lo hemos hecho aprendiendo sobre la marcha. Ernesto, volvamos a creer que la palabra profesional no tiene que sonar mala en el evangelio. Tiene que sonar humilde, que cuando vamos a salir a predicar el evangelio no improvisemos, porque el costo son vidas eternas. Hay muchas personas, Juan, no sé si nada más nos pasa en México, no sé si pasa allá también. A ver. Que cuando van a una reunión de iglesia, y en mi caso, pues yo le invierto al estudio, le invierto a estudiar, a traer algo que sea una revelación para mí, que sea una novedad para mí y que sea algo práctico, y le invierto 10, 15 horas y me preparo y reviso y checo, y estoy toda la semana checando, estudiando, y uno expone, como tú lo dijiste, ¿no? Dices, esto cambia porque está claro, y bueno, ya te das cuenta después, ¿no? Pero, y se te acercan personas, digo, no en todos los casos, pero en algunas ocasiones, que ya lo saben todo, que ya lo saben, dicen, eso ya me lo sabía. Eso ya me lo sé. Estas personas que ya saben todo, ¿qué tanto estarán oyendo a Dios en la realidad? ¿Qué tanto estarán realmente en esta libertad? ¿Qué tanto estarán realmente en este amor frío, en esta inteligencia espiritual, en esta verdad? Porque la verdad, yo antes me ponía a pensar, ¿no? Pero ya empecé a entender conforme pasan los años, y dices tú, esta persona, ¿qué tanto está oyendo a Dios? Y así hay muchas personas que dicen, es que esto ya me lo sé, es que esto ya me lo sé. Yo les digo, pues yo no me lo sé. Por eso tengo que estar estudie cada semana de 12, 15 horas estudiando, meditando en cuanto a preparar algo, independientemente de mi vida personal y otras cosas más que hago. Y con esta relatividad, ya me lo sabía, desde siempre tengo. ¿Y por qué tu vida no cambia entonces, si ya te lo sabes? Entonces, ¿qué tanto están oyendo a Dios? ¿Qué tan profesionales son? No estoy juzgando, pero eso te voy a hacer una pregunta. Una realidad en la iglesia. Yo te voy a hacer una pregunta, a ver, como médico. Cuando tienes que confirmar el deceso de una persona, es decir, que ha muerto, ¿qué se chequea? ¿Sus signos vitales? Sí, su respiración, sus signos vitales, que su corazón ya no está trabajando, ya no tiene presión arterial, ya no tiene frecuencia cardíaca, ya no tiene presión arterial, ya no tiene respiración.
Uno de los signos vitales que una persona se está muriendo espiritualmente en términos del propósito, yo nunca hablo de muerte en términos de la salvación, porque eso es un terreno que jamás en mi vida entré a juzgar. Pero en términos de propósito sí podemos juzgar. Hay signos vitales de alguien que está vigente en el propósito eterno. Y es esto de saber que no sabemos. La diferencia entre un ignorante y un sabio, ¿saben cuál es? Que el ignorante no sabe que no sabe. En cambio, el sabio sabe que no sabe. Entonces, si yo me tuviese que enfrentar de manera cognitiva, así, uno en un auditorio no puede saberlo, porque no tiene toda la capacidad. Sí uno puede leer la posición física, la posición, yo veo gente que cuando viene a la reunión están todos así, todos tienen unas frases tremendas. Empieza la reunión y parece que le entró el estado de momia, ¿no? Pero bueno, eso es parte del ecosistema de nuestras reuniones. Ahora, si vamos a hablar persona a persona, Ernesto, yo personalmente, si detecto que estoy hablando con una persona que ya tiene todas las respuestas a sus propias preguntas, no invierto un minuto de mi tiempo, porque estoy hablando con un ser muerto. Ahora, si estoy ante alguien cuyo hambre por saber, aunque haya cometido, ¿quién no puede cometer errores y equivocarse? Pero uno detecta el signo vital, ¿no? ¿Así? Ah, está vivo. Si está vivo, hay que resucitar. Ahora, si está muerto. Si está vivo, hay que darle vida. Si está muerto, no necesita una conversación, no necesita una reunión. Si alguien está muerto, necesita una resurrección. Pero primero es el querer pretender que ya lo sé todo es una sustancia de maldad, es una experiencia de una vieja criatura que no ha sido conformada. Y más hoy, Ernesto, que estamos en un tiempo de luz, por la gracia de Dios, al menos nosotros lo estamos viviendo. Yo dije en una de las conferencias que hace 15, 20 años atrás yo creía que también. Por eso no quiero juzgar a las supuestas personas que creen saberlo todo, porque todos hemos pasado por ese valle. Porque sabes, Ernesto, que en el Evangelio también uno aprende a hacer cosas. Aprende a preparar un mensaje, aprende a predicar, aprende a hacer una reunión, aprende a cómo despertar a la gente en un auditorio. Casi todo se puede aprender, solo que no es vida. Y cuando la vida de Dios comienza a fluir, uno depende todos los días de una palabra de Dios. ¿Te puedo contar una pequeña historia? Todas las que quieras. Yo soy padre de 6 hijos. Soy padre de un hijo de 43 años y uno de 10. ¿Y sabes una cosa? De cómo crié los primeros 5 hijos, no tiene nada que ver con este último. Y una de las cosas que le agradezco a Dios ser padre a esta edad, de un hijo de 10 años, que me ha llevado a depender de Dios, porque no tiene nada que ver lo que era criar un hijo hace 40 años atrás y criar uno ahora. Y ese desafío puede ser una tortura o puede ser para mí un desafío. Nunca pensé que a esta altura de mi vida iba a entender tanto a un padre criando hijos como ahora, porque yo creo que si yo ahora no estuviera criando hijos, sería un juez. Los desafíos que son. Entonces, la pregunta tuya, a veces mi esposa me pregunta, a veces, ¿y cómo criaste los otros? No, que no sé. Y decidí no saber, porque no me serviría nada de lo que hice antes, o casi nada, con los desafíos que hoy es criar un hijo. Entonces, ¿eso qué me mantiene? Dependiente del Señor. Porque los chicos te aparecen hoy en la casa con cada pregunta, Ernesto, con cada cosa que nosotros ni nos animábamos a preguntarle a nuestros padres. Sin embargo, es un nuevo desafío. Entonces, llevo eso al plano espiritual. Criar y hacer nacer nuevos hijos en la fe nos mantiene dependientes de Dios. Sí, estamos en esta nueva realidad, vamos a decirlo de esta manera. Estamos en esta nueva realidad donde ahora nos estamos encontrando con hijos, con personas que nuestra única intención es participar
ayudarles a que ellos caminen en su asignación, en este propósito eterno, que puedan entender todas estas verdades, ayudarles. Pero hay personas que dicen, no, yo ya me sé todo esto, yo ya sé todo esto. Y bueno, mantenernos, nosotros... Un gesto vale más que 1000 palabras. Mantenernos nosotros contentos porque, así lo veo yo, Juan, nuestro ministerio, nuestra iglesia, nuestras ovejas, todo somos administradores de algo que no es nuestro, aún nuestra vida, todo no es nuestra. Entonces, pues felices de que estamos en esta libertad. Salimos de este éxodo, estamos en esta libertad, sabemos nuestro destino y sabemos que nuestro destino está en Cristo, es en Cristo y estamos en Él. Nos despedimos, Juan, lo que quieras decirle a la gente. Saludar a todos, gracias, disfrutamos Dominus, esperemos que cada uno de ustedes pueda darle la mayor envergadura posible a esto, compartiéndolo, poniendo me gusta, promocionándolo, creo que eso es clave. Muchas gracias, Juan, gracias a todos, seguimos en contacto, hasta luego, bye.